Gracias, Nati. Bueno, hermanos, espero que la semana haya empezado bien para todos vosotros, que el sábado haya sido un gozo y que, bueno, esta semana tenemos un tema muy interesante. Es un tema que nos va a introducir ya hacia los eventos finales, digamos, proféticos. Y bien, es muy interesante. A lo largo de mi ministerio, pues he encontrado hermanos de iglesia que, bueno, que me decían que quizás nosotros estábamos exagerando un poco con todo esto del papado en los Estados Unidos, que quizás, yo, bueno, digo, nosotros no estamos exagerando nada. Es la pluma inspirada la que lo dice, porque está escrito. O sea, está ahí y está también en la palabra de Dios. Así que el tema de hoy se titula Estados Unidos en la profecía. Hemos visto cómo Dios lo fue conduciendo todo en Europa para que mucha gente tuviese que emigrar hacia los Estados Unidos, hacia una tierra donde la iglesia creció con libertad y en un principio la iglesia caminaba muy unida a Dios. Vimos que después la iglesia cayó en una crisis tremenda y que hacía falta un reavivamiento, que ese reavivamiento se hizo con el grupo adventista que empezaron a predicar sobre la segunda venida de Cristo, luego el santuario, bueno, y todo esto les llevó a que ese reavivamiento se fue haciendo para que la verdad de Dios pues siempre estuviese como un estandarte, ¿no? Y esto todo ocurre en los Estados Unidos, en América. Esto hace que Estados Unidos sea una nación fuerte, una nación poderosa, ¿vale? Y esté dentro también de los eventos proféticos que describe el libro de Apocalipsis, especialmente y Daniel. Bueno, volvemos a recordar, hermanos, las formas que tenéis de conectar con nosotros por medio del teléfono y del WhatsApp y el correo electrónico. Y es interesante, hermanos, por favor, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda, alguna cosita, pues por favor, escribir sin ningún problema y intentaremos resolverlas e intentaremos hablar, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos el tema de hoy con el texto de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Vamos a leer el texto, Apocalipsis 11, 19, donde nos dice, Apocalipsis 11, 19, dice así: entonces fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se hizo visible en su templo, y se produjeron relámpagos, truenos, ruidos, un gran terremoto y una fuerte granizada. Bien, el texto nos dice que Juan ve abierto el templo. Lógicamente, como aparece el arca, está en el lugar santísimo. Y nosotros sabemos cuándo se abrió el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Recordáis la fecha? O cuando Jesús ascendió. Muy bien, en 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahí se abre el lugar santísimo. Muy bien. Ahí fue abierto. Muy bien, se veía el arca del pacto, estamos en el lugar santísimo, como hemos dicho, y vimos la semana pasada, el tema de la semana pasada, que Jesús estaba realizando una obra de expiación como en el día de la expiación. Nosotros sabemos que en el día de la expiación era el único día que se abría este departamento para purificar el santuario. Por lo tanto, en 1844, ¿verdad?, se abre el lugar santísimo, 22 de octubre de 1844, y comienza el día de la expiación, que terminará cuando Cristo salga del santuario celestial para venir a buscar a su pueblo. Estamos en octubre de 1844, entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de expiación, que terminará, ya decimos, cuando salga del lugar santísimo. ¿Y qué elemento había dentro del arca que era muy importante? La ley de Dios. ¿Recordáis qué había dentro del arca? Sí. La vara de Aarón, muy bien, el maná y las tablas de la ley. Muy bien, estos tres elementos estaban dentro del arca. Especialmente le damos importancia
a la ley divina que estaba sagradamente guardada dentro del arca. Y esta es la ley que el mismo Dios recordó a su pueblo en el Sinaí. No es que en el Sinaí Dios les dio por primera vez la ley. No, no, no. Realmente cuando tú lees bien el Éxodo 19 y Éxodo 20 es la ratificación del pacto. Es cuando el pueblo que ha salido de Egipto, que ha estado 400 años esclavo, varias generaciones, han olvidado de la ley de Dios, el Señor se la recuerda y establecen de nuevo el pacto. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de la ley de Dios. La ley del Sinaí era una copia exacta de la original de Dios guardada en el santuario celestial. De hecho, la ley de Dios no solo rige... no se oye, no te oigo, no me oye. La ley de Dios no solo rige a los seres humanos, sino rige a todo el universo, ¿vale? Porque es la ley de Dios y es la ley universal. La ley de Dios, ¿cómo es? Es una revelación de su voluntad, nos habla de la voluntad de Dios, también define el carácter de Dios. El carácter de Dios viene definido a través de su ley y es eterna como Dios es eterno. Hay muchos cristianos que piensan que la ley ya quedó abolida cuando Cristo murió, pero eso no lo dice la palabra de Dios, sino todo lo contrario, dice que la ley es eterna porque Dios es eterno. ¿Por qué? Porque está guardada en el cielo como un fiel testigo. Por lo tanto, las cosas del cielo, nos dice el apóstol Pablo, que son las cosas eternas. Por lo tanto, la ley de Dios está guardada en el cielo como un testigo y es un testigo eterno. Porque ningún mandamiento ha sido anulado o cambiado por Dios, ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por la iglesia verdadera. ¿Vale? Ningún mandamiento. Los 10 mandamientos, no hay ningún mandamiento que haya sido cambiado. Y en el centro de la ley está el cuarto mandamiento, ¿vale? De Éxodo 20, del 8 al 11, que dice, acuérdate del día del sábado, 6 días trabajarás, ya harás toda tu obra, etc. ¿Vale? Entonces vemos una cosa muy importante. Si la ley de Dios es eterna, no ha cambiado, ni Dios, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia verdadera ha cambiado ningún mandamiento, por lo tanto, sigue vigente todos, y también el cuarto mandamiento que nos habla del día del sábado, ¿vale? Aquí se produce un cambio. Hay un cambio en el cual muchos estudiaron y tenían fe en Dios y en su palabra y se dieron cuenta de algo. Recordáis que hubo un grupo que después del chasco quedó muy mal, pero siguieron adelante, el Señor los fue conduciendo, siguieron estudiando la palabra de Dios, y ellos se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta, oye, si la ley de Dios dice que hay que guardar el sábado, ¿por qué estamos guardando el domingo? Aquí hay algo que no se puede entender, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos hacer lo que dice Dios y Dios en su palabra nos dice acuérdate del día del sábado, ¿por qué guardamos el domingo? Y entonces se pusieron a estudiar el tema muy profundamente en las Escrituras y no encontraron ninguna prueba ni ningún texto que dijera que había de guardar otro día que no fuese el día del sábado, ¿vale? Vosotros sabéis que hoy en día algunos hermanos cristianos, para demostrarnos que estamos equivocados con el sábado, nos sacan el texto donde Juan dice en Apocalipsis, yo estaba en el día del Señor. ¿De acuerdo? Y ellos dicen, ¿ves? Como dice el día del Señor, ese día era el domingo. Pero precisamente nosotros sabemos que Juan estaba en Patmos porque se negó a adorar al emperador y a guardar el día del sol, que era el día del domingo. Por lo tanto, cuando Juan dice estaba yo en el día del Señor, se está refiriendo claramente al sábado. Eso no sirve de argumento para decir que ahí se está refiriendo al domingo. Y tenéis que tener mucho cuidado, hermanos. Ahora se están haciendo Biblias nuevas que en ese texto, ¿vale? El texto donde está en Apocalipsis, ese texto, en vez de decir estaba yo en el día del Señor, hay algunas Biblias que se están editando ahora que dicen estaba yo en el día del domingo, ¿vale? Lo han cambiado. Así que cuando compréis una Biblia nueva, mirarlo y tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Muy bien. Ellos querían hacer la voluntad de Dios y tuvieron fe a pesar de los intentos por derribar esa fe, de muchos que estaban en contra. Mirad, esto lo vamos a ver siempre. Siempre que Dios ha levantado un pueblo para que se mantenga fiel, para que mantenga su palabra, el enemigo siempre va a levantar gente que está en contra.
Y eso lo vamos a ver mucho, mucho, mucho. Bueno, quiero compartir una cita del capítulo que está en la página 487 de mi libro. Dice así: se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca, en la tierra, era exacto transcrito de la ley. Transcrito se refiere que estaba transcrita exactamente, de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras, que revelaba el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Si la palabra de Dios dice que todo lo que hay en el santuario celestial son fiel reflejo o copia exacta de las cosas que hay en el cielo, perdón, las del santuario terrenal, de las que hay en el cielo, y en el santuario terrenal, dentro del arca terrenal, se guardó las tablas de la ley, en la cual decía que había que guardar el mandamiento del el día del sábado. ¿Cómo ahora decimos que hay que guardar el domingo? Si son copias exactas, por lo tanto, la ley de Dios verdadera que estará en el cielo nos dirá exactamente lo mismo, que hay que guardar el séptimo día, el día del sábado. ¿Vale? Muy bien. Muchos trataron de cerrar la puerta que Cristo había abierto y de abrir la que él había cerrado. Cristo había abierto la puerta del ministerio en el lugar santísimo. La luz brillaba desde el santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí guardada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Esto era muy interesante. Bueno, quiero hablar de Raquel Preston. Esto no lo dice el capítulo, pero creo que es de recibo y es imprescindible que hablemos de esta mujer. ¿Por qué? Bueno, vosotros sabéis que mañana se celebra el Día de la Mujer y muchas veces ese día ya no se ha convertido en el Día de la Mujer, sino se ha convertido en el Día del feminismo. Y bueno, yo tengo respeto por todo, pero respeto más a estas mujeres que sí que lucharon y trabajaron por muchas cosas, que solo aquellas que se dedican sencillamente a faltar el respeto a los hombres por ser hombres, ¿no? Entonces, ¿quién fue esta mujer? Bueno, os voy a comentar un poquito. Esto no está en el capítulo, pero creo que es interesante que lo sepamos. Esta mujer nace en el año 1809 y en 1837 ella y su hija, ella era profesora de escuela, se unen a la Iglesia Bautista del Séptimo Día y allí conocen la verdad del sábado. Fíjate, en 1837, mucho antes de 1844, ¿vale? En el año 1843, un año antes del chasco, ella se queda viuda y ella y su hija se trasladan a Washington, pero Washington de New Hampshire, ¿de acuerdo? Y ella comenzó a trabajar, ella y su hija comenzaron a trabajar de profesoras allí. Entonces, como allí no había iglesia donde reunirse, les hablan de un grupo de cristianos que hablaban de la segunda venida de Cristo, un pequeñito grupo de adventistas, y ellas se unen a ese grupo y comienzan a reunirse con ellos precisamente los domingos, porque se reunían, antes de saber esto, se reunían los domingos. ¿De acuerdo? Pero ella empezó a hablarles del sábado a este grupo de adventistas. La hija de ella, la hija de Raquel, que se llamaba Raquel Dalek, ella se casa con un hombre de este grupo adventista, con Cyrus Farnsworth, un hombre muy importante después en el desarrollo de la iglesia adventista allí en Washington, ¿de acuerdo? Y junto con su madre, la hija y este grupo aceptan la verdad del sábado antes de 1844 y comienzan a guardar el sábado, ¿de acuerdo? Luego ellos le hablan a Raquel del santuario y le hablan de la venida de Cristo y quedó tan impresionada que dejó la iglesia bautista para unirse a este grupo adventista en el cual comenzaron a observar el día del sábado. Fijaros si esta mujer fallece en 1886, pero fijaros si fue tan importante para la iglesia adventista que en su lápida escribieron lo siguiente. Mirad qué bonito, ¿verdad? Esto habla que fue una mujer realmente
que Dios la conduce. Dice, Raquel Preston fue usada por Dios en llevar la verdad del sábado a la iglesia adventista de Washington, New Hampshire, la cual llegó a ser la primera iglesia adventista del séptimo día en América, gracias a una mujer. Así que mirad qué interesante. Luego, quien conoce también del sábado es José Bates, que es el que empieza a escribir más, y luego mucha gente empezó a guardar el sábado, ya después, cuando la hermana Elena White también empieza a tener algunas visiones. Pero fijaros, antes de 1844 ya hubo un grupito, gracias a esta mujer, que empezó a guardar el día del sábado. Bueno, vamos a ver, en Apocalipsis 14 tenemos el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Entonces, los que habían aceptado el ministerio de Cristo en el santuario y la perpetuidad de la ley, encontraron que eran verdades presentadas en Apocalipsis 14. Especialmente, después del chasco, empezaron a estudiar mucho el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles. Allí decía que había llegado la hora de su juicio, ¿no? Esta era una verdad que debía ser proclamada hasta que cese la intercesión de Cristo. Ahora bien, ellos lo que se preguntaban es, bueno, ¿cuánto durará este juicio? Y descubrieron que empezó en 1844, cuando se abre la puerta del lugar santísimo. ¿Y cuándo terminará? Ellos vieron que terminaría, lógicamente, cuando todos los casos hayan sido vistos y hayan sido fallados, tanto de los vivos como de los muertos. ¿De acuerdo? Mucha gente se pregunta, oye, pero eso, bueno, Dios puede hacerlo. No sabemos exactamente cómo lo hace Dios, pero Dios es todopoderoso y lo puede hacer. Pero nosotros sí que sabemos por la palabra de Dios, ¿verdad?, que en el año 1844 comienza el juicio y comienza a por el pueblo de Dios. Cuando hablamos de muertos y vivos, estamos hablando del pueblo de Dios, ¿vale? Por lo tanto, se extenderá hasta el fin de la gracia que se ha concedido a la humanidad, ¿vale? El juicio durará desde 1844 hasta que se termine la gracia, que es cuando Cristo saldrá del santuario celestial. Entonces, ellos vieron que después del mensaje de los 3 ángeles venía un texto muy interesante, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los que decía? Que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, ellos vieron que dentro de esos mandamientos, eran los 10 mandamientos también, pero tenía mucha importancia el mensaje de los 3 ángeles. Por eso dijeron, aquel que acepte el mensaje de los 3 ángeles está aceptando la ley de Dios y por lo tanto forma parte de la paciencia de los santos, ¿vale?, que es los que guardan los mandamientos. Y ellos vieron que adorar a Dios es obedecer sus mandamientos, porque si no obedecemos los mandamientos de Dios, no podemos adorar a Dios. O sea que toda aquella gente que dice que los mandamientos ya han sido abolidos, que ya no sirven, que eso era para el antiguo pacto, no están adorando plenamente a Dios como Él quiere que se le adore. Bueno, el mensaje decía adorar a aquel que creó, es decir, adorar al Creador, mensaje del primer ángel. ¿De acuerdo? Es decir, se nos invita a adorar al que hizo, es decir, al Creador, a Dios en su faceta creadora, que debían guardar los mandamientos, que esto era la paciencia de los santos, y había un mandamiento que apuntaba a Dios como creador. Ellos se dieron cuenta que el mensaje del primer ángel dice adorar a aquel que hizo, es decir, adorar al Creador. Y cuando empezaron a estudiar la ley de Dios, dijeron, claro, hay un mandamiento que apunta a Dios como creador, y ese mandamiento era el 4º mandamiento, el mandamiento del sábado, porque dice, ¿qué dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu siervo, ni tu criada, etcétera, etcétera. ¿Por qué qué? Porque en el 7º día, ¿qué hizo Dios? Acabó toda su obra creadora, ¿verdad? Lo santificó, lo bendijo y reposó. Por lo tanto, mirad qué bonito. Hay un mandamiento que nos dice, no, es que honrando este mandamiento, lógicamente todos los mandamientos estamos honrando al Creador. El sábado se guarda. ¿Por qué se guarda? Porque Dios hizo la tierra y los cielos en 6 días y al 7º que hizo Dios reposó de toda la obra que había hecho. Entonces se convierte en una señal entre Dios y su pueblo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que está diciendo que la señal entre Dios y su pueblo ya no es el sábado, que son otras cosas. Sabéis que a veces surge gente por ahí diciendo cosas. Pero si tú estudias plenamente la palabra de Dios y el espíritu de profecía, siempre va a hablar del sábado
como una señal. Además, la palabra de Dios lo dice, porque os di mis sábados como señal entre vosotros y yo. Por lo tanto, el sábado es la señal de Dios y su pueblo. Mirad lo que dice: la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que se recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. El sábado fue, es y será la señal entre Dios y sus criaturas. Muy bien. En la página 489 dice así: si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta, pues, que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Pero aquí ahora tenemos una dicotomía. Dios dice guarda el día del sábado. Si todo el mundo hubiese guardado el sábado, no hubiese habido ateo, todo hubiese ido perfecto. Pero el enemigo, ¿qué hizo? El enemigo hizo que los hombres se olvidaran del sábado. ¿Y cómo hizo que se olvidaran del sábado? Poniendo otras maneras de adorar. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Mirad. Ahora en Apocalipsis de repente nos aparece una bestia, ¿vale? El mensaje de los tres ángeles dice que había que adorar al Creador porque había llegado el juicio, que adorar es guardar los mandamientos, como hemos visto. ¿Y contra quién va la advertencia? Contra los que tienen la marca de la bestia, porque dice, ¿verdad? Hay de aquellos que tengan la marca de la bestia. Estamos hablando del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Muy bien, esto luego vamos a ver qué es esto de la marca de la bestia. Para esto, hermanos, de verdad, vamos a interpretar los símbolos proféticos según la palabra de Dios. Vale, bestia. ¿Qué es la bestia en la profecía? Venga, esto es una pregunta de examen. ¿Qué es la bestia en la profecía? Un poder. Muy bien. Un poder político religioso. Muy bien, un poder político y religioso que Satanás utiliza para destruir al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nació Cristo, ¿quién era la bestia? Herodes, ¿verdad? Porque son elementos humanos que el diablo utiliza para destruir a Dios y a su pueblo. Herodes, ¿qué quiso hacer? Destruir a Cristo. ¿Vale? Cuando Cristo fue crucificado, ¿quién era? El Imperio Romano. El Imperio Romano crucificó a Cristo y persiguió a la Iglesia. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis 13 nos dice que hay un cambio. Ahora la bestia es un poder religioso, como bien hemos dicho, que persiguió, mató, prohibió la palabra de Dios, y en Daniel 7 aparece como un cuerno pequeño. ¿Vale? Está claro que ya la hemos identificado porque ya la identificamos cuando estudiamos Daniel 7. Por lo tanto, representa al papado con su poder absoluto de 1260 años. Pero ese poder no se acabó. ¿De acuerdo? No dice el texto que el poder sería destruido en 1798. No, dijo que había una cabeza herida, pero la herida que hizo sanó. ¿Vale? Y sería poderoso. También nos dice que surge de las aguas. ¿Qué son las aguas en profecía? Pueblos. Muy bien. Pueblos. Muy bien. Por lo tanto, ¿dónde surge? ¿Dónde había muchos pueblos y muchas muchedumbres en esta época? En Europa. Recordar que Estados Unidos todavía era una tierra donde solamente habían las tribus indígenas. Todavía no se había conquistado. ¿Vale? Por lo tanto, este poder surge de Europa. ¿Y los vientos? ¿Qué son los vientos en la palabra de Dios? En Apocalipsis, ¿qué son los vientos? Guerras, batallas, luchas, desastres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son las batallas o el poder por los cuales los reinos alcanzan este poder. ¿Vale?
Pero ahora, aquí nos dice que también hay una bestia que ya no sale de las aguas, sino que sale de la tierra. Por lo tanto, si las aguas son lugares habitados, ¿qué simbolizará la tierra? Desierto. Muy bien, un lugar desierto, un lugar deshabitado. Muy bien. Vale, ¿cuándo surge la bestia de la tierra? Surge cuando la primera bestia es herida de muerte, ¿vale? A partir de 1798, cuando los primeros peregrinos que huían de la persecución papal marchan, ¿verdad? Que ya lo vimos, a la tierra, a América, una tierra donde se hablaba de libertad. Entonces la bestia que sale de la tierra representa un reino que se va haciendo poderoso y no surge en Europa, ¿vale? Porque no surge de las aguas, no surge del mar, sino surge de la tierra, en el desierto. Parece un cordero, libertad, pero es el dragón. Satanás es un medio usado por Satanás, ¿vale? Es decir, es un medio usado por Satanás. El dragón es Satanás, todos lo sabemos. Por lo tanto, dice que parece un cordero, pero es el dragón. Muy bien. Me pregunto, ¿qué país en 1798 empezaba a ser poderoso? Que encarnaba la libertad, la igualdad, que la política se separó, que no había ningún problema en la religión. ¿Qué país era? Estados Unidos. Estados Unidos, no hay otro, hermanos. ¿Sabéis? Aquí hay que tener mucho cuidado porque nuestros hermanos, los testigos de Jehová, con todo su cariño, no hablan de Estados Unidos, hablan de Inglaterra. Para ellos es Inglaterra, no Estados Unidos, ¿vale? Porque ellos dicen que Inglaterra luego conquistó gran parte del mundo, pero si nosotros vamos viendo las cosas, ¿verdad? Vemos que realmente no puede ser Inglaterra porque este poder no sale en Europa. Sale lejos de Europa, en una tierra desierta. Y en esta época, realmente el país, la nación que comenzaba a despertar era Estados Unidos. Una nación que estaba surgiendo por la libertad y que se perfilaba como una nación fuerte y poderosa. Bueno, mirad, algunos detalles importantes que nos dice el conflicto de los siglos. En la página 493 dice, como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un gran imperio. ¿Vale? Un periódico europeo en el año 1850, hablando de los Estados Unidos, decía que era un imperio maravilloso, que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Eduardo Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo: buscaban un lugar retirado que por su oscuridad resultaría inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Fijaros que vemos como esa tierra no puede ser ningún país europeo, sino que es Estados Unidos de América. ¿Pero qué dice? Dice que esta bestia que surgió de la tierra tenía 2 cuernos como de cordero y hablaba como dragón. Vamos a ver algunas cosas. ¿Qué representaba esto? Bueno, representaba juventud, inocencia y mansedumbre, los cuales describen adecuadamente los rasgos del carácter de la nación de Estados Unidos en el año 1798. Sus principales pilares, ¿cuáles fueron? Los religiosos. El principal pilar que creció en Estados Unidos fue la religión protestante, ¿vale? Porque huían de Europa de la persecución papal. Y sobre todo ser una república, ¿vale? Es decir, no había un poder real, no había una monarquía. Y los poderes estaban separados. La religión iba por un lado y la política iba por otro. Muchos llegaban a esa nación con esperanza y simpatía. Así se ha ido forjando una de las naciones más poderosas de la tierra. ¿Pero qué significa que hablaba como un dragón? ¿Verdad? Esto es una contradicción porque dice que tenía los cuernos como de cordero, ¿vale? Que parecía un cordero, y cuando nosotros pensamos en un cordero, pensamos en un animal pacífico, en un animal tranquilo, ¿vale? Pero dice, no, pero hablaba como un dragón.
Por lo tanto, hay una contradicción entre lo que profesaba ser y lo que practicaba la nación que representaba. Es decir, lo que aquí está hablando es que esta nación, las autoridades, el poder legislativos y que la política de los Estados Unidos se basa en la libertad y la paz. Pero que esta política ejercía autoridad sobre la primera bestia. ¿Por qué? La primera bestia vimos que casi desaparece, le habían asestado un golpe muy duro, pero poco a poco empieza a surgir. Esto es lo que se va a desarrollar, un espíritu de intolerancia y persecución representados por el dragón y la bestia que salía de él. Y después dice que harán una imagen de la bestia. Bueno, para saber esto vamos a estudiar primero las características de la primera bestia, es decir, el papado. Primero, la iglesia primitiva se corrompió. ¿Por qué se corrompió la iglesia primitiva? Porque se apartó del evangelio de Cristo y aceptaron el paganismo, ¿vale? Vemos como la iglesia primitiva, conforme fue pasando el tiempo, especialmente después del edicto de Constantino, el paganismo entró tanto de la iglesia que se apartó totalmente del evangelio de la verdad, ¿vale? Para dominar a los hombres, buscó el apoyo del poder político y lo utilizó para extirpar la herejía, todo aquello que no estuviera en consonancia con la verdad que se promovía y que no era la verdad del evangelio. Al principio fue un poder militar, que fue el Imperio Romano, pero después fue un poder religioso, que volvió otra vez a luchar de nuevo contra la herejía. La iglesia empleó el poder secular para perseguir, condenar y encarcelar. Las iglesias protestantes siguieron ese mismo ejemplo, se corrompieron. Con ella, ¿qué ocurrió? Se restringió la libertad de conciencia. Muy bien, surgió lo que dice la apostasía y se reveló el hombre de pecado. El hombre de pecado, ¿verdad? Así que la apostasía en la iglesia preparó el camino para la imagen de la bestia. Vemos que la bestia que sale de la tierra le hace una imagen a la bestia que sale del mar. Pues vamos a ver un poquito esto. Antes de la segunda venida de Cristo habrá un periodo de decadencia religiosa similar a la de los primeros siglos. ¿Vale? Muchos le echarán la culpa a las iglesias protestantes porque no buscaron la unión. Hoy en día se habla de que las iglesias debemos unirnos, hay que estar unidos, el ecumenismo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el Papa está haciendo grandes esfuerzos. Por ejemplo, hoy está en Irak, un país musulmán, donde era muy difícil que el Papa pudiese viajar. Ya lo intentó Juan Pablo II y no pudo, pero finalmente hoy el Papa Francisco ha dado un discurso allí, en Irak, en un lugar musulmán, ¿verdad? Donde el cristianismo está perseguido, pero como ha ido el Papa, todos los cristianos han podido ir a verle, no había ningún problema. Se está buscando la unión. Y como mucha gente dirá, pero veis, como hay una iglesia protestante que no se quiere unir, le echarán la culpa. Muy bien, ¿qué es lo que se está viendo? Nosotros estamos viendo que las iglesias protestantes que han buscado puntos en común con el catolicismo, el ecumenismo, hemos visto cómo estas iglesias en el pasado y en el presente y en el futuro, ¿qué les ocurrió? Entraron en una decadencia, apostataron de la verdad, ¿verdad? Mirad lo que dice. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que se impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrán por sí solas. ¿Qué es la imagen de la bestia? Cuando se vuelva a unir con el poder político para que todos aquellos que no acepten doctrinas comunes serán perseguidos, como se persiguió al pueblo de Dios. Estamos viendo cómo hoy en día se está hablando mucho del ecumenismo, hermanos. Se está hablando mucho. Prácticamente ya casi todas las iglesias protestantes aceptan el ecumenismo. Metodistas, luteranos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos están aceptando el ecumenismo. Yo lo he predicado alguna vez, no hace mucho, la iglesia metodista abrió una sede de su iglesia en el Vaticano, una sede ecuménica. Los luteranos también lo han hecho. Así que vemos
cómo se está tratando todo. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es que las autoridades religiosas se unan en Estados Unidos al poder político para que todos aquellos que no se unan serán perseguidos. Vale, seguimos. Muy bien, pero también dice que si alguien recibe la marca de la bestia, ¿qué será esto de la marca de la bestia? ¿Sabéis que hay mucha gente que dice que puede ser un chip, que puede ser todo esto? No, no se trata del chip. ¿Vale? Vamos a ver exactamente lo que es. La imagen representa al protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda de la política y del poder secular. Ahora surge un nuevo reto, que es la marca de la bestia. Mensaje del tercer ángel. Dice, si alguien recibe la marca de la bestia... Muy bien. Aquí vemos un gran contraste en Apocalipsis 14. ¿Vale? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, reverencia a la ley de Dios y observan todos los mandamientos, y los que adoran a la bestia, que estos reciben una marca, que esa marca es que no observan la ley de Dios. Vemos que hay dos grupos. En Apocalipsis 14 nos presentan dos grupos, los que guardan los mandamientos y los que recibirán la marca de la bestia, que serán objeto de la ira de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el rasgo más característico de la bestia y de su imagen, ¿cuál es? Violar o no cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eso lo tenemos claro? ¿Manos? Sí, sí, eso sí está claro. 14, ¿vale? No habla de chips ni nada de eso. Hay por ahí unas ideas hoy en día de chips y todo. No estamos hablando de eso. ¿Vale? Estamos hablando que en Apocalipsis 14 hay dos grupos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que no. Lo vemos ahí claramente. Muy bien. Mirad. En la página 499 dice de este capítulo, solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales será señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Es decir, Apocalipsis 14 me dice, o te sometes a Dios o te sometes a la bestia. Si te sometes a Dios, guarda los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús. Y si te sometes a la bestia, ¿verdad? No guardas los mandamientos de Dios ni tienes la fe de Jesús. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Dice en Daniel que ¿qué hará el cuerno pequeño? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Me pregunto yo, ¿qué ley querrá cambiar el papado? Todos sabemos que quiere cambiar la ley de Dios, ¿vale? No va a cambiar la ley de tráfico, no, es la ley de Dios la que quiere cambiar. Especialmente, hay dos mandamientos que son objetos del cambio, ¿vale? El segundo mandamiento que dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni las adorarás, ni les rendirás culto, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Ellos qué hacen? Ellos dicen, no, nosotros no las adoramos, las veneramos. Pero es lo mismo, están haciendo imágenes. ¿Vale? Y ha cambiado otro mandamiento. El cambio del día de reposo, del séptimo día, como dice la Biblia, al primero, al domingo, día del sol. Este cambio, introducido en el cuarto mandamiento, cumple con la profecía. Y la única autoridad que se invoca para este cambio es el de la Iglesia, no es el de Dios. Todo el mundo, sí, fue el papado el que lo cambió, ¿de acuerdo? Eso lo dicen los expertos, lo dicen los libros, las enciclopedias. Pero como mucha gente piensa que el Papa es la máxima autoridad, pues si él lo dice, es porque Dios lo va a querer así. Pero no lo dijo Dios, lo dijo el Papa. Por lo tanto, hermanos, la marca de la bestia es el cambio del verdadero día de reposo por el falso cambio hecho por la Iglesia y no por Dios. Si la señal de Dios y su pueblo es el cuarto mandamiento del sábado, por lo tanto, ¿cuál será la señal de Satanás y su pueblo? Un falso día de adoración. ¿De acuerdo? Porque todos aquellos que adoren a la bestia no adoran a Dios, no temen a Dios, no le dan gloria y no adoran al Creador, porque han cambiado su ley. Señal de Dios, el sábado, como verdadero día del reposo, marca de la bestia, el domingo. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro.
No estoy hablando de chips, no estoy hablando de nada. Es claramente esto. Porque nosotros sabemos que llegará un momento en que se impondrá una ley que saldrá desde los Estados Unidos de América para obligar a todo el mundo a guardar el falso día de adoración. Y aquellos que no quieran hacerlo, pues serán perseguidos. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué ocurrirá con las iglesias protestantes? Las iglesias protestantes que ellos dicen, no, nosotros creemos en la Biblia y sabemos la Biblia. Bueno, las iglesias protestantes aceptan el día de descanso promulgado por el papado. Prácticamente hoy en día, casi todas las iglesias protestantes guardan el domingo. Los mormones guardan el domingo, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, bautistas. Hay algunos bautistas que guardan el sábado todavía, ¿de acuerdo? Y en Brasil había un grupo protestante que guardaba el sábado, pero ahora yo ya no sé si existirá. No lo sé, lo tengo que mirar, ¿vale? Pero ellos estaban, era un local, era allí en Brasil, ¿vale? Pero hoy en día... La Asamblea de Dios, pastor. ¿Perdón? Asamblea de Dios. Sí, la Asamblea de Dios que guarda el sábado, pero no sé si existen. Exactamente. ¿Existen aún? Sí, existen. Ah, vale. No sabía ese dato, porque ya no había seguido. Bueno, pues ellos también están guardando el sábado. O sea, fijaros, ¿verdad? Pero ahora, la Iglesia mundial, de carácter mundial, que guarda el sábado, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿De acuerdo? Seguimos. El papado usa el poder secular. Impondrá esta observancia por ley, hermanos. Y lo dice claramente. Cuando veáis que se obligue la imposición de guardar el domingo, que salga desde la orden desde los Estados Unidos, dice entonces, huid a los montes. Ahí es cuando sí que hay que salir, ya no al campo, a la montaña. ¿De acuerdo? En ese momento. Así que cuando se imponga por ley desde los Estados Unidos, que equivaldrá a imponer la adoración de la bestia y de su imagen, hermanos. ¿Vale? Tiene que ver con un mandamiento de Dios, especialmente con el día del sábado. Mira, esta cita es muy bonita. Me gustó tanto que digo, en vez de resumirla, la pongo completa. Está también en la página 501 del capítulo que hemos leído. Dice, pero los cristianos de las generaciones pasadas observaban el domingo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico. No hablamos de que mucha gente lo hace pensando que lo está haciendo bien, ¿vale? No criticamos a la gente católica, no, criticamos a aquellos que han impuesto y han engañado, pero no a la gente, ¿vale? Y dice, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la Iglesia Católica Romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y a su imagen. ¿Vale? Esta cita es muy bonita. Dios sabe que la gente es sincera y que tiene gente sincera en todas las iglesias. Pero en el momento que la gente sepa que el verdadero día de reposo es el sábado y no lo hagan, están adorando a la bestia. ¿Vale? Por eso nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad y es predicar el mensaje del tercer ángel, hermanos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes recibirán la marca de la bestia? No sé qué hora es, pero no queda mucho. Bueno, son las 8 ya. Bueno, no nos queda mucho. Aquellos que cuando les hayan dicho la verdad la rechacen, cuando hayan sido llamados a guardar los verdaderos mandamientos de Dios y no quieran hacerlo, serán transgresores de la verdad. Y si perseveran en su mentira, ahí recibirán la marca de la bestia. ¿Vale? ¿Veis cómo, hermanos, no es ningún chip ni ninguna cosa que nos van a poner? Sencillamente es, cuando tú sepas la verdad, que tienes que guardar el sábado y no lo guardas, estás transgrediendo la ley de Dios. Por lo tanto, recibes la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque aceptas el falso día. Por eso advirtamos contra ese pecado antes que los juicios de Dios caigan en este mundo, porque para todos tengan la oportunidad de conocer la verdad
y ser salvos, porque llegará un momento en que ya no podrán. Ya termino y termino con esta cita. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, las que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que adoran la bestia a su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, ricos como pobres, libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Así que, hermanos, tengamos fe firme en Dios y tomemos la decisión. La decisión es, yo quiero ser de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Volvemos a recordar, hermanos, cómo podéis contactar con nosotros. Por favor, si tenéis alguna duda, alguna inquietud, no la calléis. A escribirnos por el WhatsApp o por el correo electrónico y intentaremos resolver cualquier duda, cualquier cosita que queráis comentar.